Bueno, pues la suerte es que nací en un pueblo de Pontevedra, en Marín, y mis padres tenían una casa, son de un pueblito de allí que se llama Seiso, en Aguete, y allí al lado de casa, pues a 5 minutos bajando, tenemos el Club de Mar de Aguete, que es un sitio espectacular para empezar a navegar, hacer cualquier tipo de deporte de mar. Y en este caso, bueno, pues yo me apunté al típico curso de, no sé si fue en verano o en invierno, recuerdo mucho frío, no sé decirte de cuál, y había en este caso escuela municipal de vela. Entonces los que no éramos socios del club náutico, pues tenías ciertas plazas para poder entrar. Y ahí yo entré, empecé a navegar y ya como el mar siempre me había gustado, pues me medio enganché pues a esa actividad de los sábados, ¿no? No empiezo con el Optimist porque creo que no había suficientes para todos. Entonces directamente entro en el cadete, que era una clase, un barco doble, muy chiquitito, infantil también. Y yo era pequeñita y entonces me metieron de tripulante directamente, al lado de una máquina. Y ahí aprendes a ser proel, ¿no? A ser tripulante. En este caso el barco tiene 3 velas, entonces pues eso, aprendes a llevar el foque, el espi, un barco es muy pequeñito y eso te da pues una perspectiva muy amplia de todo y a partir de ahí bueno, pasamos al Borien también, que era un barco que se da mucho en Galicia, en las Rías Baixas y lo mismo, ¿no? De tripulante siempre, nunca cogí la caña hasta más adelante, que tampoco me encanta, pero bueno, es algo que está ahí. Y luego pasamos a la etapa en la que ya empiezas a destacar un poquito, vamos a regatas un poco más grandes que las locales y claro, ya ves que el barco se te queda un poco atrás. Y entonces te piden, oye, a tus padres, ¿no? Estaría guay comprar un barco, empezó la época del láser, empezaban ya a llegar los primeros láser y claro, mis compañeros compraron sus láser y yo pues era la pequeña de 5 hermanos, mi padre trabajaba, mi madre se nos cuidaba en casa y oye mamá, que quiero comprar un barco. Y ya me quedó clara la respuesta, me dijeron no podemos, así que igual tienes que dedicar al balonmano o a otra cosa, otro deporte que haya por aquí, porque siempre hice todo tipo de deportes, ¿no? Desde pequeñita, natación, atletismo, bueno, todo lo que se podía, ¿no? Y entonces después de ahí tuve que dejar la vela. Realmente la dejas como actividad, pero seguía yendo pues, a hacer windsurf, a hacer cosas con los amigos en la playa siempre. Y nada, y me empecé a jugar al balonmano de forma así medio, pues eso, para divertirse. Y dejé la vela. Y cuando entras en INEF, en Coruña, en este caso, ahí había una asignatura de vela, había la maestría de vela, que era, ¿no?, a donde todos los que navegamos queríamos ir. Y el profesor era Toni Ripoll. Toni Ripoll es uno de los entrenadores que más Juegos Olímpicos tiene en sus espaldas en España, o sea, es el que más tiene. Creo que tiene 8 Juegos Olímpicos. Y era mi profesor. Entonces era la época de 2002, 2005, 2007 en este caso, eran 5 años la carrera. Y él se estaba preparando para los Juegos. Estaba entrenando a Natalia Viadufresne y a Sandra Zón para los Juegos de Atenas. Entonces, bueno, estaba yendo y viniendo, pero nos contaba mucho las experiencias. Mi compañera de promoción, entre otras personas, era Tamara Echegoyen. Entonces, bueno, las clases eran súper chulas, nos lo pasábamos muy bien y ahí, bueno, entre regata y regata vuelvo otra vez a tener esa conexión con la vela y empiezan a invitarte a alguna regata de club, de no sé qué, en crucero ya, ¿no? O en barcos más chiquitos. Y ahí vuelvo a conectar y bueno, ahí sigue otra etapa, empieza otra etapa. Durante la carrera, Toni nos pide a un grupo de alumnos que le ayudemos al tema de gestión de los datos de los Juegos Olímpicos, todo esto, ¿no? Ese análisis que antiguamente se hacía, empezaban los ordenadores un poco, me acuerdo de las bases de datos de Excel que estaban empezando. Entonces un poco la idea era ser becaria, ¿no?, del profe,
analizando algunos datos y viendo qué resultados podían tener, cómo se podían cruzar, y esa parte a mí me gustó mucho. Y mientras tanto, pues lo típico, regatas en Coruña, en Ares, en diferentes clubes, y entonces conectas con diferentes personas, en plan, joder, ¿por qué no hacemos un equipito, ¿no?, un poco más competitivo, entrenamos un poquito más? Y mientras tanto, pues eso, yo todos los fines de semana de la carrera, todos, prácticamente todos, trabajaba de monitora de vela me había hecho el curso de monitora y trabajaba de monitora en Aguete, en mi casa. Terminan los Juegos de Atenas y Sandra Azón, que es una de las personas un poco que me rescata, se casa con un gallego, entonces se vino a vivir a Pontevedra y empieza a hacer cositas por allí. Y entonces, bueno, en uno de estos entrenos pues nos conocemos, oye, que hay una regata en Vigo, en Bayona, no sé qué, ¿por qué no vienes conmigo? Tal, y ahí me vuelvo a enganchar un poquito. Y ya ves que dices, jolín, pues no estoy tan oxidada, ¿no?, a nivel regatista, y ya se empieza a ver un poquito, pues eso, ¿por qué no montamos un equipo? Vamos viendo qué hacemos. Y entonces montamos un equipo más adelante, 2006, 2007 más o menos, ya casi terminando la carrera, femenino, porque cuando te llamaban para navegar con los chicos y tal, era un poco, había un poco de todo, no te valoraban ahí, yo creo que como, había de todo. No tengo que decir que se portasen mal conmigo, ni mucho menos, pero sí que para ganarte tu puesto tenías que hacer el triple de esfuerzo. Bueno, pues empezamos con un equipo entre amigas, entre Coruña, gente de Coruña, de Pontevedra, con gente como Sofía Toro, por ejemplo, que acaba de salir del láser prácticamente con 18 años. Bueno, con diferentes perfiles de gente con las que nos lo pasábamos bien, y empezamos a hacer pues, el típico circuito gallego, el desafío Audi en San Senso, la regata de Coruña, la Infanta Elena, el Príncipe de Asturias en Bayona, y conseguimos un sponsor, que en este caso era Selway, que es una empresa de Vigo, que nos prestó bueno, nos cedió el barco directamente. Entonces ahí montamos un equipo y vemos que empezamos a hacerlo bien. Y empezamos a conseguir también sponsor, nos equipan, vamos medio elegantes, medio guapas, nos la pasamos súper bien. Y a raíz de ella ves que, oye, nuestro objetivo era en realidad pasarlo bien y poder navegar. Y descubrimos que navegando juntas pues lo conseguíamos, ¿no? Y más o menos no ganábamos, pero estábamos ahí con los chicos. Entonces nos empezamos a ganar un poquito ese respeto, ¿eh? Y bueno, poco a poco fuimos consiguiendo otro sponsor, Aguas de Mondariz nos sponsoriza, ya conseguimos un barco súper puntero, empezamos a ya dedicarnos un poco más profesional, fichamos a una patrona, fichamos a diferentes personas. Yo ya me dedico casi en exclusiva al mantenimiento del barco, al transporte, a todo esto. Y bueno, y decimos, joder, ¿por qué no hacemos el circuito nacional, pero todo el circuito, no solo una regata puntual, ¿no?, la Copa del Rey, que todo el mundo quería hacerla? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer todo el circuito. Y bueno, la verdad que estuvimos ahí dando guerra, lo hicimos muy bien, nos lo pasamos súper bien, y yo creo que también marcamos ahí A ver, había habido equipos antes femeninos, pero no sé, creo que fue una experiencia súper bonita. Pues justo cuando estábamos en esa época, que yo creo que era 2006, 2007, con el Selway, estábamos pues eso, entre regata y regata, pantalán, tomándote algo, etcétera, y había un ambientazo increíble, era el desafío Audi. Y bueno, había diferentes barcos, estaban los TPs 52, había barcos de carbono, ya empezaba esa época de barcos muy buenos. Y bueno, como éramos un equipo femenino, bueno, siempre se acercaban bastantes, un poco de todo, ¿no? Pero se acercaba algún chico, alguna chica, no sé qué, y entonces entablabas un poco de amistad. Y uno de los chicos canarios se acercó y nos dijo, oye, ¿por qué no venís al barco a verlos? Lo enseñamos, no sé qué. Bueno, y nos acercamos, fuimos a verlo y dijimos, jo, qué guay. Y ahí es cuando a mí me presentan de casualidad al que era el armador en ese momento. Yo estaba un poco como líder del equipo, ¿no?, como directora, entre comillas, aunque era todavía un poco amateur, pero era un poco la que había conseguido movilizar un poco a la gente, ¿no? Y entonces me presentan a Dani Calero, que Dani Calero, claro, yo no sabía quién era, pero era el hijo, ¿no?, de Pepe Calero, y entonces en esa época estaban montando, o sea, aquí estaba en Lanzarote la César Manrique, que precisamente es ahora en estos días, la regata. Y entonces nos dicen, joder, qué guay el equipo femenino, no sé qué, ¿por qué nos venís a Lanzarote? Os invitamos. Y yo, ¿cómo que nos invitáis? ¿A qué te refieres? Bueno, pues os ayudamos con el transporte, el alojamiento, había muchas subvenciones para esta regata.
Y entonces, justo me acuerdo que después de esa conversación dije, bueno, y entonces me dio la tarjeta, nos sentamos a tomar algo, en plan briefing, ¿no? A las chicas, y dije, chicas, nos acaban de invitar a esto, nos vamos a Lanzarote, así, tal cual te lo estoy contando. Y dicen todas, ¿vamos? Nos venimos, lo hicimos bastante bien, bueno, quedamos ahí en la mitad de la tabla, y ahí fue cuando nos lo creímos un poquito más. Dijimos, y si hacemos esto un poquito más profesional, buscamos un sponsor, yo ya ahí ya me manejaba un poquito con la gestión, mi hermano, que era también un máquina con el tema de los patrocinios, la publicidad y todo esto, metió ahí sus rejos, por así decirlo, y también mi hermana. Bueno, estábamos ahí como, cuando tiras de un hilo, tiras de otro, de repente sale un sponsor, ¿no? Y salió, y nos hicimos el equipo profesional. El equipo, pues eso, el objetivo era estar 2 años con el sponsor, hacer todo el circuito y estar en el top 10 más o menos de circuito. Y bueno, pues lo hicimos, yo creo que súper bien. Nos medimos cara a cara con el Movistar de Pedro Campos, con el Turismo de Madrid de aquella época de Van der Ploeg, cara a cara entre comillas, sí que estábamos ahí con ellos, ¿no? En la boya de Barlo. Luego hubo varias regatas, por ejemplo en Coruña quedamos terceras de circuito. Me acuerdo que yo creo que es uno de los momentos así que más recuerdo, la época del crucero, en el desafío Audi de, pues eso, el 2009 creo que fue, cómo tuvimos una lucha de, pues eso, de viradas con el Movistar de Pedro Campos para un top 3 y justo, bueno, en el último momento, entre comillas, en la última ceñida, pues él se puso por delante, pero nos esperó al llegar a meta y se giró, ¿sabes? Se puso así como de popa. Y cuando entramos por la meta, todo el mundo, todo el barco nos aplaudió, como diciendo, joder, chicas, habéis mejorado un montón, habéis evolucionado un montón y estáis ahí, ¿sabes? O sea, que bueno, ahí también empezamos a buscar un entrenador, un chico de Coruña, Pancho, que nos entrenaba. Bueno, nos lo tomamos muy en serio, la verdad, y tengo un muy buen recuerdo. ¿Qué pasó? Que empezó el 2009 la crisis, teníamos eso, un contrato de 2 años, y en el 2009 pues nos dice el sponsor, tenemos que recortar aquí, además en Aguas de Mondariz, ¿sabes? Que conseguimos hacer cosas muy chulas. En la Copa del Rey, el rey tomándose una botella de agua de Mondariz, ¿sabes? Que fue la bomba eso. Y bueno, ahí nos dijeron, tenemos que recortar en gastos de publicidad, y entonces de repente nos quedamos, ¿sabes? Como teníamos 2 años de proyecto y en el primero, donde ya estábamos ahí como viendo, ¿no? Viendo el objetivo, nos cortan de pleno. Y entonces dijimos, bueno, pues se acabó. Y se acabó. El objetivo era acabar el mundial de ese año, de la clase ORC en este caso, y el mundial era en Lanzarote, donde habíamos empezado todo esto, ¿no? Y ya, creo que era el 2009, sí, en octubre del 2009, que era la César Manrique con el mundial. Y bueno, ahí llegamos súper entrenadas, súper preparadas, súper coordinadas, con todo súper estructurado. Y una semana antes, cuando llegamos una semana antes con el barco, una de las compañeras, Elga, tiene un accidente, que ella hacía el puesto de palo, y bueno, yo hacía la proa. Entonces, palo-proa es un puesto así muy coordinado. Total, que nos quedamos sin un accidente grave, además, se rompe 4 lumbares, bueno. Luego tuvo un año, bueno, muchos años después, ¿no? Recuperándose, pero un año muy duro. Y ahí, claro, ya una semana antes del Mundial ves que te quedas sin una de tus mejores tripulantes, ya nos cambió a todas la cara bastante. Y bueno, y entre otras cosas porque casi se muere, ¿no? Le cogió una ola, se fue contra las rocas y fue muy duro para todos. Cambiamos el chip, dijimos, bueno, vamos a buscar una persona que sustituya e intentamos acabar la regata y hacerlo lo mejor posible. Y lo hicimos así, conseguimos a una local, a Amelia, y lo hicimos más o menos bien. Quedamos a la mitad de la tabla, no era el objetivo, pero bueno, estuvo bien. Lo más importante, yo creo que a la hora de enseñar es transmitir la pasión que tú tienes por lo que haces, ¿no? Al final el deporte cualquiera está lleno de muchas palabras, ¿no? Que perseverancia, constancia, disciplina, orden, planificación, y yo creo que los técnicos, los entrenadores, lo que tenemos que transmitir desde la base, lo primero es la seguridad, ¿no? Que te están poniendo en tus manos a un niño de 7, 8 años, tienes que transmitir seguridad y cariño por lo que haces, pasión, pues es el conocer desde cero todo para que no tengas esa dependencia, ¿no? Y
Y la vela es un deporte súper complejo a nivel iniciación. O sea, estamos hablando de que al final estás solo en medio del mar, nadie te ve, nadie te aplaude, ¿no? Como en un partido, estás tú contigo mismo, el entrenador a lo mejor está viendo a 4 o 5 a la vez, como mínimo, y hace que seas una persona muy autónoma desde muy pequeño, ¿no? Desde que llegué, que estamos hablando de 2007, 2008, ¿no? Hace 15 años prácticamente, lo vi y dije, jolín, este sitio es el mejor sitio del mundo para navegar, entrenar y hacer todo lo que sea del mar. Es así, lo dije y lo pensaba. Y con los años, ¿no? Para muestra, aquí sigo. Pero sí es cierto que veo ciertas carencias en el sentido de que todavía falta trabajar mucho la parte de la base, ¿no? De que falta creerse un poquito más y crear las infraestructuras necesarias para que haya una buena pirámide, ¿no? Una buena base y que de ahí puedan salir, pues eso, los futuros olímpicos, ¿no? Pero veo que ahí falta un poquito de trabajo de base todavía. Faltaban muchos entrenadores, quizás había muy buenos regatistas, pero la parte de técnicos no estaba tan desarrollada, ¿no? Y al final uno lo que busca es, pues eso, la excelencia, ¿no? En todos los sentidos. Y claro, para llegar a la excelencia tienes que tener entrenadores con una formación continua, ¿no? Que lo que se enseñaba antes ya no se enseña ahora. Los métodos de antes ya no se enseñan ahora. Ahora tenemos unos medios audiovisuales espectaculares. Yo me acuerdo cuando empecé que estaba con el silbato, con la cámara, con la libreta, con el tal, con el anemómetro y ahora no, ahora no te hace falta. Todos hemos empezado así, ¿no? Ahora hay muchos más medios y veo que todavía falta por explotar eso, ¿no? Como, jolín, pues Centro Insular de Deportes Náuticos tiene que estar repleto de niños todos los días y de niñas. Los clubes tienen que facilitar esa parte municipal, ¿no? Donde no todo el mundo tiene acceso a la vela, porque es un deporte que al final tienes que tener un barco, no es como el balonmano, que es un balón y una pista y unas playeras, ¿no? Entonces ahí falta infraestructuras, faltan recursos, faltan accesos al mar para que sea más fácil, ¿no? Llegar y tirarte al agua. Y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Esa comunicación interadministrativa, ¿no? Para que los centros públicos, el área de deportes, el área, ¿no? Todo esto esté conectado y funcione como una rueda, ¿no? Vale, pues yo creo que entre mis mejores recuerdos, ¿no? Como decía antes en crucero, el navegar en equipo a mí me parece súper bonito, es lo que más gratificante, ¿no? Más alegrías te da. Y en este caso, como entrenadora, cuando ganamos el Campeonato de Canarias por equipos, fue de pelos de punta, o sea, fue súper bonito, parecíamos una piña, casi una secta, ¿no? Nos habíamos hecho una familia, ¿sabes? Y todos teníamos nuestra palabra mágica aquí apuntada en la mano, era nuestro código secreto. Y bueno, cuando entró el último, ¿no? El campeonato por equipos, entró el último y sumas y dices, hemos ganado.